pero a mí no, a mí me gusta la luz. Es más, me pesa que cuando construimos este lugar no pusimos puro vidrio en ese lado. Ok, esta mañana quiero hablar acerca de la sanidad para la conciencia culpable. Déjame decirte que no hay algo más terrible, más que nos causa más sufrimiento como el complejo de culpabilidad o sentirse culpable, ¿ok? Y Salmo 51 dice así, voy a comenzar ahí en la parte que dice ten compasión, ¿ok? ¿Listos? Quiero que todos lo leamos juntos, pero traten de mantenerse al compás, ¿ok? Yo estoy leyendo el primer verso y algunos de ustedes que leen rápido están en el tercer versículo. Ok, ¿listos? 1, 2, 3. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados, borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado. ¿Y qué más? Arrepentido. Esta es palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdame a compartirla y explicarla con claridad. Estoy dependiendo en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, y todos dicen amén. Pueden sentarse. El autor de este salmo es un hombre muy conocido, especialmente por la raza mexicana, el rey David, el que cantaba las mañanitas. En realidad no cantaba las mañanitas, él cantaba y oraba en la mañana, pero a alguien se le ocurrió las mañanitas. Sí, el rey David, el más ilustre rey de Israel, el más destacado líder militar y aún, fíjese, profeta de Dios. Además, Dios dio a David el más sublime honor al decir, fíjate, qué suave que Dios dijera eso de mí o de todos nosotros. He encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Wow. Es más, no creo que David fue el único, pero en la Biblia David fue el único que Dios dijo eso, ¿verdad? Literalmente. Además, Dios se comprometió con él a hacer de su familia y darle una eterna dinastía real, y que su descendencia, de su descendencia nacería el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, aquel que ahora sabemos, el Rey que vendría para comenzar a sanar el universo, el mundo entero, y establecer un reino de paz
Yo creo que, y es verdad, cada Navidad nosotros hacemos mención del hecho que Cristo, el ángel dijo de Cristo, ¿verdad? Él se sentará en el trono de su padre David y su reino será eterno con perpetua paz. Y cuando la gente creía, o la gente que creyó que Jesús de Nazaret era ese rey, le llamaban ¿qué? El hijo de David. Por eso los líderes religiosos se enojaban cuando oían la gente, cállalos, no oyes lo que dicen, te llaman el hijo de David. Y eso la gente comprendía, que él era el cumplimiento de la promesa. Este es el más famoso de los seis salmos confesionales que escribió el rey David, que trata con la culpabilidad. Yo creo que todos estamos conscientes que Dios nos diseñó con una conciencia que nos hace sentir culpables. A mí no tienes que ni saber la Biblia, no tienes que saber los 10 mandamientos. Hay algo en nosotros por instinto llamado la conciencia, que cuando cometemos un pecado, inmediatamente nos redarguye la conciencia. Algo dice, has pecado. A veces he contado la historia que cuando era chico, tenía, yo me imagino, como unos, sin exagerar, como unos 4 años de edad, tal vez menos. Y vivíamos, en esa época, los padres no se preocupaban de mandar a sus niños a la tienda, ¿verdad? Como hoy en día. Y me acuerdo que había una tiendita a la siguiente calle. Y siempre cuando iba, y nosotros estábamos tan pobres, mi papá estaba en la penitenciaría, estaba en la cárcel, así que estábamos muy pobres. Y me acuerdo que había una pistolita, estas pistolitas que echan agua. Y había una verdecita que me picó ahí y la quería, pero no tenía el dinero. Y un día me la clavé, ¿verdad? Como decía mi papá, te la clavaste. Mi papá me enseñaba a clavar. Anyway, les pudiera contar historias, que es increíble. Pero anyway, total, que la puse en la bolsa, me fui a la casa y yo tenía 2 docenas de gallinas. Tenía un gallinero, bueno, era de mi abuelita, pero yo los cuidaba. Vendía los huevos, etcétera. Y nunca la usé. La fui y la escondí ahí en el gallinero. ¿Por qué? Porque la conciencia me decía, has robado, has hecho mal. Al fin fui, agarré la pistolita y entré a la tienda y la puse para atrás, ¿verdad? Así es como funcionamos, hermanos, ¿verdad? Dios nos hizo. Y desde que yo me recuerdo, los psiquiatras y los científicos sociales han tratado de erradicar, borrar la culpabilidad de la conciencia de nuestra sociedad, pero no han tenido éxito. El hecho es que el complejo de culpa es como un iceberg. Esos bloques de hielo que flotan en la superficie de la mar, ¿verdad? Arriba se ve el piquito nomás, se ve relativamente pequeño, pero si bajas, ¿verdad?, la superficie del agua del mar, ves que hay un bloque, una montaña. Y así es la humanidad, ¿verdad? Así somos, ¿verdad? De hecho, gran parte de lo que llamamos depresión, ansiedad, enojo, ¿verdad? Son síntomas del iceberg de culpabilidad que hay. No hay bastantes camas en los hospitales para la gente que sufre problemas mentales, ¿verdad? Psicológicos. ¿Por qué? Mucho se debe a la culpabilidad. Entonces, ¿cómo puede uno deshacerse de una conciencia culpable? El Salmo 51 nos da una de las mejores explicaciones del remedio de la culpa. Pero primero, quiero que te fijas ahí en tu bosquejo, que arriba de donde está el Salmo, está una anotación muy importante, que no fue puesta por los traductores, fue puesta por el Espíritu Santo, cuando le dice al director musical, te fijas ahí arriba del bosquejo, ahora lo tengo en la pantalla, ¿verdad? Al director, léalo conmigo, al director musical, ¿verdad? Este salmo de que David escribió, dice, primero es para el director musical. En otras palabras, por decirlo así, en la iglesia le iban a sacar los trapos sucios a David. Iban a cantar el pecado que él cometió. Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido, ¿qué? Adulterio con Betsabé. Esto nos da el contexto de este salmo. Esto nos da la razón que David escribió. En realidad escribió 5 más salmos acerca de su pecado, ¿verdad?
Y así que este es el contexto histórico. Permíteme darte un corto, a ver si puedo, ¿verdad? A veces digo corto, pero no siempre resulta así, pero un corto resumen de la historia de David. David tenía como unos 16, 17 años cuando Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel, sucesor del rey Saúl. Él ganó, yo creo que todos saben, ¿verdad? Él ganó fama nacional cuando derrotó a Goliat con una onda, ¿verdad? Después, cuando el ejército victorioso pasaba por las ciudades, ¿verdad? Hacía desfile, marchando por las ciudades, la gente salía, especialmente las mujeres, danzando y cantando, ¿verdad? David mató a sus 10,000 y Saúl mató a 1,000. Oh, el rey Saúl se enfureció. Es más, se le metió un mal espíritu por tener celo, ¿verdad? David, cuando ya llegó a la edad de estar de pertenecer al ejército, llegó a ser el más exitoso comandante en el ejército de Israel, ganaba favor con el pueblo, toda la gente. Wow, ¿verdad? Era una estrella el rey David. Y como resultado, el rey Saúl comenzó a tenerle recelo. Y tanto que varias veces trató de matarlo, ¿verdad? Y lo maravilloso es que David tenía la oportunidad de vengarse y matar a Saúl y no lo mató. Él siempre decía, lejos sea que yo toque al ungido de Dios. Este hombre era un hombre de Dios que confiaba en el plan de Dios. Si Dios quiere que yo sea rey, Él irá delante de mí, ¿verdad? Era su filosofía de su vida. A través del tiempo, total que por el hecho que Saúl trató de matarlo, David fue forzado a huir y vivir como fugitivo en el desierto de Judá. Eventualmente, a través de unos cuantos años, hombres guerreros, hombres valientes comenzaron a unirse con David. Llegó a David tener un pequeño ejército como de 400 hombres. Pero de estos 400 hombres, la Biblia dice que había 37 que la Biblia llama, entre comillas, los más valientes de David. En inglés dice, the mighty men of David. Eran como el SEAL Team 6. Eran como esos guerreros que tenemos nosotros, ¿verdad? Muy formidables. Entre ellos había 37 que fueron reconocidos como los soldados más valientes de David. Entre estos eran los más valientes y leales soldados que estaban dispuestos hasta arriesgar sus vidas. Literalmente, una vez David estaba peleando, parece que cayó al piso y sus soldados se pusieron en medio para, si era necesario, recibir el daño, ¿verdad? Estos eran hombres, los 37 de los más valientes. Entre ellos, y este es el punto, uno de los puntos, uno de los muchos. Entre ellos había uno que se llamaba Urías. De esto se trata parte de la historia. Después de la muerte trágica del rey Saúl y sus hijos en una batalla contra los filisteos, David llegó a ser rey de Israel como a los 30 años de edad. Pasaron como unos 15, tal vez 20 años, su trono estaba bien, ¿verdad?, establecido. Muchos de sus enemigos los había derrotado y vencido. Y mientras su ejército realizaba una campaña militar, David permaneció en Jerusalén. En lugar de estar a frente de su ejército, permaneció en Jerusalén. Una tarde, dice que se levantó de una siesta, no era mexicano, pero verdad, se levantó de una siesta y paseándose por el tejado de su hogar, de su casa, porque tenían, verdad, el techo era plano, ¿verdad? Dice la Biblia que él vio desde arriba de su techo una mujer y fíjese cómo la Biblia enfatiza esto, una mujer de belleza singular, que estaba bañándose. De repente David se sintió totalmente abrumado, sofocado con lujuria. Mandó a sus siervos que la trajeran al palacio. Su nombre era Betsabé, la esposa de Urías, su fiel amigo, el que estaba dispuesto a ponerse y proteger a mi rey. No estoy exagerando.
¿verdad? Estaba dispuesto, su colega en armas, que estaba dispuesto a sufrir cualquier daño sobre sí mismo para proteger a David. Pero David no le importó. Engañado por el pecado, cometió adulterio. Pasan como, qué sé yo, unas 4 semanas, 5, 6 semanas. Jezabel le envía mensaje: estoy embarazada. ¿Qué se le vino a la mente de David? Tramar un plan para cubrir mi pecado, que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Así que, ¿cuál era el plan que tenía David? Él manda traer a Urías, su esposo, con el pretexto de querer un informe acerca de la campaña militar. Lo invita a cenar, ¿verdad? Se hace tarde, le dice, ¿verdad? Quédate por la noche y le dice literalmente, ¿verdad? Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer, ¿verdad? Así, pues, ¿de quién es el bebé? Pues de Urías. Se acostó con su mujer. La Biblia dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Cuando David se entera que no se fue a la casa, lo llama otra vez. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Esto no es natural. Tantos meses que has estado en el campo de batalla, ¿cómo es que no te dormiste con tu esposa? Fíjate la respuesta de Urías. Urías les contestó: el ejército de Israel está viviendo en carpas, y Joab, mi general, y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Urías claramente era un hombre de alta lealtad, fidelidad y honradez. Uno pensaría, ¿verdad? Yo creo que uno pensaría que, comparándose con este hombre que es tan honrado y tan fiel, que David hubiera recapacitado. Hijo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Nada de eso, ¿verdad? Uno pensaría que David se sentiría redarguido por la integridad de Urías, pero nada lo despierta de su estupor espiritual. Así que David nuevamente lo invita a cenar y lo emborrachó. Pero como decía mi abuela Ortega, no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Eso es lo que decía ella, ¿verdad? ¿Verdad? Así que, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aún así no logró que Urías se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, el último cartucho. David escribe una carta a Joab, el general, donde le da instrucciones ¿verdad? Y él se la da a Urías. Urías, lleva esta carta a Joab. Y Urías, no sabiendo que las instrucciones de la carta era: Joab, quiero que pongas a Urías enfrente de la batalla, en lo más peligroso, cerca de la pared, y luego retírense para que lo maten. Para que lo maten. El rey David no muestra ninguna señal, ¿verdad? Cuando van y le dan el mensaje: Urías ha muerto. No muestra ninguna señal de remordimiento, al contrario, con una actitud de sangre fría y total indiferencia, toma a Betseba como su esposa. Se cumplió su capricho, se cumplió su fantasía inmoral. Pero el Dios, quien no hay nada, dice la Biblia, nada oculto, y que todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? El historiador sagrado dice, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Con razón David escribió: tarde como temprano el pecado será castigado. Y a veces Dios no está apresurado, pero el castigo vendrá. Pasó a lo menos un año. El bebé nació y la Biblia dice: el Señor envió al profeta Natán para que hablara con David. Híjole, qué gacho hasta cierto punto cuando Dios manda el profeta para hablarnos, ¿verdad?
Natán, el profeta de Dios, consejero y confidente de David. Tal vez le dice a David: majestad, me pesa decirle, pero contarle acerca de un suceso terrible, necesito su juicio sobre ello. Hay dos hombres, uno muy rico con muchísimo ganado, una cantidad enorme de ovejas y ganado. El otro tiene un vecino, un varón muy pobre, tenía solo una pequeña oveja que crió juntamente con sus hijos. Suele que el hombre rico hospedó a un viajero y, no queriendo tomar uno de sus corderos entre los miles que tenía, va y roba, manda a su siervo a robar la oveja de su vecino y la prepara para su huésped. ¿Qué piensa su majestad sobre esto? Dice la Biblia que entonces David se puso furioso. Me impacta el hecho que, a pesar del terrible crimen que mató, porque verdad, no solamente cometió adulterio, cometió asesinato, hermanos. No mató a Urías directamente, pero como decía la misma abuela. o es de Texas. Tan culpable es, como dice el libro de Proverbios. No está en la Biblia, no lo busques. Tan culpable es el que mata la vaca como el que detiene la pata. Ese versículo sí lo saben, ¿verdad? Ya. David se enfureció. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Inmediatamente voy a mandar mis guardias para arrestarlo. Natán le dice: no se moleste, su majestad. Y tal vez levantó el brazo y apuntó el dedo y le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel, te libré de todos tus enemigos, y si eso no hubiera sido suficiente, Dios le dice: te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías con la espada de los amonitas y robaste a su esposa. Imagínate yo creo que David se sintió como que le levantaron un espejo y él vio el reflejo de un hombre el más feo que había visto en toda su vida. De repente, no cabe duda, fue abrumado por la culpa y la vergüenza como nunca antes. En otro de sus salmos, él describe sus sentimientos: me han alcanzado mis iniquidades, que no puedo ver una salida. ¿Nunca te has sentido así? Yo me he sentido así, como que no hay una salida. Pero sí hay una salida, quiero decirte, sí hay una puerta, y Cristo dice: yo soy la puerta, yo soy la vida. Él es el que perdona, ¿verdad? Pero en ese momento se sintió como dice aquí, ¿verdad? No puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Nunca se había sentido tan desesperado y desesperanzado, y más allá del rescate. Pero déjame decirte que David fue rescatado de la culpa. Y el Salmo 51 nos dice cómo. ¿Cómo fue rescatado? Primero, permíteme decirte esto. A pesar de este terrible pecado que hizo David, Dios lo perdonó. Y si Dios lo perdonó a él, Dios te perdona. Lo que funcionó para David, también funciona para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Primeramente veamos el pecado, ¿verdad? Lo que la Biblia dice del pecado. Fíjate que la historia que acabo de contarte, este terrible fracaso moral de David, este crimen premeditado, ¿no? Cometemos pecados que son como un accidente, ¿verdad? Viene un carro y nos choca. Yo a veces le digo a Armida cuando estoy manejando, uno puede ser muy cuidadoso en manejar y que 35 millas por hora, pues 34, ¿verdad? Y nadie hace eso. Pero anyway, la Armida sí lo hace, pero el punto es que, ¿verdad? Y le digo, pero otro hombre ahí borracho puede cruzar a la calle y boom, ahí quedamos. Tenemos un accidente, ¿verdad? Sufrimos un accidente, ¿verdad?
Hay pecados así, pero aquí esto David lo planeó, lo tramó, lo premeditó, lo que iba a hacer, ¿verdad? Y por un año entero, más de un año, ¿verdad? Como que, wow, everything is all right, todo está cubierto, ¿verdad? Y esta historia está, fíjate dónde está escrita, en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Déjame decirte que una de las características singulares de la Biblia es el hecho que no solo relata las hazañas de fe de los grandes héroes del pueblo de Dios, no solamente cuenta como otros libros históricos y otros libros religiosos, la Biblia cuenta, ¿verdad? No solamente las hazañas espectaculares de los grandes héroes del pueblo de Dios, también revela sus fracasos terribles. Por ejemplo, y verdad, Abraham, el padre de la nación de Israel, sin embargo, la Biblia dice descaradamente, él mintió acerca cuando fue a Egipto y el rey le preguntó, porque Sara era bellísima, espectacular, ¿verdad? Y el rey la quería tomar, ¿verdad? Y diles que yo soy tu hermano, que no soy tu esposo para que no me maten. Así la Biblia cuenta del apóstol Pedro que negó a Cristo 3 veces. Cuenta abiertamente, ¿verdad? Que los demás discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron como conejos, patas para qué son, ¿verdad? Abandonaron como cobardes al Señor Jesucristo. ¿Por qué la Biblia habla, verdad? ¿Por qué la Biblia habla con esa franqueza? Para enseñarnos que todos somos pecadores. Amén, dígalo conmigo, todos somos pecadores. La Biblia dice no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay ni una sola persona que siempre sea buena. Ok, yo sé que muchos de ustedes cristianos son buenos la mayor parte del tiempo. Pero tú no le vas a decir a Dios que yo siempre soy bueno. Ha habido solamente un hombre que siempre fue bueno. Es el Señor Jesucristo. Y por eso Él calificó para representarnos como el sacrificio para pagar nuestros pecados. Los demás somos pecadores, ¿verdad? Estas historias de los fracasos de los grandes héroes de fe están escritas para enseñarnos que nadie es perfecto. Nadie es inmune al pecado. Todos somos susceptibles al fracaso si nos descuidamos. Amén. Si nos cuidamos, descuidamos. Por eso Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Gálatas el apóstol Pablo dice, cuando un hermano, un cristiano, cuando un hermano en la fe cae en pecado, restáurenlo con humildad, considerándote a ti mismo. Nadie es inmune. En segundo lugar, estas historias nos enseñan que todos necesitamos un Salvador. Amén. Todos necesitamos un Salvador, ¿verdad? Y ese Salvador es Jesucristo. En tercer lugar, estas historias de los fracasos de los hombres grandes de fe están escritas para enseñarnos que, escucha esto muy bien, no hay pecado que Dios no perdona. No hay ni un pecado que Dios no perdona. Si Dios perdonó al rey David por su homicidio, su asesinato, el adulterio, ¿qué piensas tú? Dios te va, ¿verdad? Está dispuesto a perdonarte a ti y a mí, ¿verdad? Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La Biblia habla con extraordinaria franqueza acerca del pecado. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que el pecado es un maligno que impregna la totalidad de nuestro ser, el pecado está profundamente arraigado en nuestro ser, aún de cristianos. Déjenme decirles, me acuerdo una vez una cosa que leí ustedes han oído de Billy Graham, que ya parece que este año falleció. El ministerio de este hombre ¿han visto esas fotos donde millones de gentes van por todo, a través de sus campañas para escuchar el evangelio
Millones de personas se entregaron a Cristo. Me acuerdo de joven, leí uno de sus libros donde él, que trataba con las obras del pecado y los pecados, las manifestaciones del pecado, las obras de la carne. Y él dice, en mi corazón, en mi vida, ¿verdad? En mí hay el potencial para cometer todos estos pecados. Y es verdad, hermanos. No vamos a ser libres completamente hasta que Cristo venga otra vez. Por el mientras hay que confiar en el poder de Dios. Amén. Pero hermanos, no hay remedio humano para el pecado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Recalca mediante la siguiente metáfora. Hace esta pregunta de cómo nosotros no podemos remediar nuestro pecado. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Ah? Una pregunta retórica. Yo sé que Michael Jackson cambió el color de su piel, pero aparte de él, cuando yo era joven, francamente, yo pensaba aquí ¿por qué no nací más güero? Whatever. Y sigue diciendo el profeta, ¿tampoco ustedes, qué más, puede un leopardo quitarse sus manchas? No, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Pero no quiero dejarlo sin esperanza. A lo contrario, lo que acabamos de leer, Él nos da esperanza, que no importa qué pecado hayas cometido, Dios te perdona de todo pecado. Por eso Él murió en la cruz. Ahora tal vez tú piensas, pues yo no he cometido adulterio, yo nunca físicamente, yo nunca he hecho lo que David hizo. Nunca he matado, no soy asesinado. No sé, ¿hay alguien aquí que fue parte de los Zetas o la mafia mexicana o algo por el estilo? Muy pocos, aunque algunos parecen que sí fueron. Pero no. Cristo nos enseña que hay muchas maneras de quebrantar los mandamientos de Dios. Tal vez nunca has cometido asesinato físico. Pero fíjate lo que declaró el Señor Jesucristo. Si te enojas con alguien, yo leo esto y tiendo a pensar, híjole, esto está exagerado. No está exagerado. Esto expresa la santidad de Dios, lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y tal vez nunca has cometido asesinato, pero el Señor dice, si te enojas con alguien y se le llamas a alguien idiota, pues yo no he llamado a nadie idiota. Menso sí. No. Me acuerdo una vez, ¿te puedo confesar uno de mis pecados? No te asustes, no. Una vez estaba aquí en la Tom Thumb y estaba esperando entrar en el estacionamiento. Estaba ahí esperando, el carro ya casi, esperando que saliera el carro, nomás que yo pensando que el carro iba a salir así, ¿me entiendes? Y yo entrar, salió así. Y estaba un chavo que me ganó el estacionamiento. Me paré detrás de él y lo pude ver sus ojos por el espejo y le dije, tal vez estoy seguro que yo soy tal vez el único pastor que tú vas a oír es confesar sus pecados. ¿Y sabes por qué tengo la libertad de hacerlo? Porque en Dios hay perdón, hermanos. Y la Biblia dice que no somos salvos por... No me malinterpretes. Ok, hay varias personas que he querido decirles estúpidos. No estoy diciendo eso. La cosa es que entré a la tienda para hacer mis compras y no vas a creer quién resultó enfrente de mí. El estúpido. No. Se me está calentando el radiador aquí. Le tuve que tocar el hombro y decirle, hey man, I'm sorry. Sorry. Yo sé que no hubiera dicho, ahí me lo confesé,
Es el punto. Tal vez nunca has cometido adulterio físicamente. Fíjate lo que dijo Cristo. El que mira con pasión una mujer, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ok. Me dieron la orden de no predicar tan largo. Necesito resumir esto lo más pronto posible. ¿Qué es lo que Dios requiere que hagamos para ser rescatados de la culpabilidad y la condenación eterna? Un requisito indispensable, escúchame. Muy bien. Arrepiéntete. Arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Ahorita voy a explicar lo que es. Fíjate lo que dijo el David casi en el último del Salmo. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y ¿a qué? Arrepentido. Cuando Jesús comenzó a predicar por la primera vez su primer sermón, Él dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena nueva. Cuando miles de judíos escucharon a Pedro predicar el primer sermón apostólico cristiano el día de Pentecostés, donde él predicó que Jesucristo, que ustedes habían crucificado, ha resucitado y está a la diestra de Dios, y ha derramado el Espíritu Santo. Cuando los judíos se dieron cuenta, se sintieron compungidos. Nosotros somos responsables por la muerte de Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Pedro? Arrepiéntanse. ¿Pero qué más? Y muy poco. Y no suficientemente recalcamos, no solamente arrepiéntense, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, el que ustedes crucificaron, para perdón de los pecados. No, que estos cristianos que nomás haz la oración, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Qué significa eso? Nada. Lo que tiene significado es arrepentirte y mostrarlo bautizándote en el nombre de Jesucristo. Salir en público. Ya dejo mi vida pasada. ¿Por qué significa el bautismo? El bautismo significa que es como un entierro en agua y tu vida pasada queda enterrada y sales para nueva vida. Amén. Déjame recalcar esto. El apóstol Pablo resume su mensaje de la siguiente manera. Él dice, hablando a los líderes de la iglesia: he tenido un solo mensaje para los judíos y griegos por igual. Un solo mensaje. No creo que nomás estaba predicando eso, pero en otras palabras, cuando llegaba a la conclusión de todos sus mensajes, esta es una cosa que él recalcaba: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una combinación de dos palabras que significa cambiar de mente. ¿Están conmigo? Cambiar de mente, cambiar tu forma de pensar acerca del pecado, acerca de ti mismo y acerca de Dios. El arrepentimiento, ¿verdad? Una de las características del arrepentimiento es el reconocimiento que todo pecado que cometemos es en última instancia, fíjate lo que voy a decir, es en última instancia contra Dios. Fíjate lo que dice David: contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo. Y tal vez nosotros preguntamos: ¿cómo se atreve David a decir he pecado solamente contra Dios? ¿Y qué de Batseba? Amén. ¿Qué de ella? Que robó, la robó de los brazos de su... ¿Y qué de Urías? Que planeó su muerte. David llegó a comprender que el pecado no consiste solo en violar los mandamientos. Que el pecado, el meollo del pecado consiste en esa inclinación natural en nosotros de seguir nuestros propios caminos en lugar del camino de Dios. La tendencia de colocarme a mí mismo en el centro de mi vida. ¿Están conmigo? Miren, perdón que la estoy haciendo larga. Miren, los fariseos se esforzaban para cumplir los 10 mandamientos y todos los mandamientos. ¿Cuántos que han leído el Nuevo Testamento, verdad?
Han leído, ellos trataban de cumplir los mandamientos minuciosos. Es más, Cristo les dice, ustedes diezman, no solamente el dinero, diezman, ¿verdad? Los vegetales y las verduras y hasta el comino. ¿Has visto la semillita del comino? Y apartaban 10 semillitas de comino para Dios. Sin embargo, Cristo les dice, pero ustedes dejan lo más importante de la ley, la fe, la misericordia y la justicia, las cosas que tratan con el corazón. ¿Cuántos son de ustedes que son cristianos ahora? Han descubierto que hasta cierto punto no es difícil dejar esos pecadotes cochinotes, ¿verdad? Hediondos ¿me entienden? Algunos tenían problema con, qué sé yo, drogas y... tal vez Cristo te libró inmediatamente de eso, pero ¿cuántos han descubierto que a través de sus vidas como que hay cositas adentro del corazón, híjole, que te molestan? La misericordia, la fe, la justicia, ¿verdad? Así que esas cosas, ¿verdad? Esa actitud que dice, ¿verdad? No necesito a Dios, quiero regir mi propia vida, es mi vida, yo hago lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Cuando David actuamos como si fuéramos Dios. Cuando estaba pensando esta mañana, apenas se me vino esta mañana, cuando David vivía cerca de Dios, fíjate, cuando David vivía cerca de Dios, él decía cosas como, tu amor es mejor que la vida. Él decía a Dios, te anhelo a ti, oh Dios, tengo sed de Dios. Él decía cosas como, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero cuando comenzó a alejarse de Dios, tenlo por cierto que él pensó de Batseba y dijo, yo no puedo vivir sin ella. Idolatría. ¿Están conmigo? No voy a estar contento y satisfecho. I'm not going to be happy until I have Bathsheba. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Están conmigo todavía? Él estaba haciendo lo mismo que hacemos nosotros muchas veces. O a lo menos que yo confieso, que a veces se me viene, no me malinterpretes, he sido fiel a mi esposa, pero ¿cuántas veces no decimos, si no tenemos esto, no voy a estar feliz? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, estamos poniendo a Dios a un lado y reemplazándolo con otra persona, o una cosa material, o una casa. ¿No, amigo? ¿Verdad? Idolatría. Idolatría. Ya, necesito terminar. Perdón que haya tomado. A ver si puedo decir esto muy corta. David no le pidió a Dios por una nueva oportunidad. Le pidió a Dios por un nuevo corazón. Él estaba preocupado que violó la ley. Pero ¿sabe lo que le preocupó más? ¿Por qué cometí este pecado? Hay algo malo en mí. You better believe it. Algo tengo mal en el corazón. ¿Por qué cometí esto? ¿Verdad? Él no pidió como a menudo nosotros le pedimos a Dios. Yo me acuerdo cuando primero me convertí, no comprendía el Evangelio y cometí ahora no me malinterpretes, pero ¿cuántos han descubierto que una vez que te haces cristiano y Dios cambia tu corazón y te da una nueva conciencia, que tú eres más sensitivo al pecado? Como que el pecado ¿cuántos han descubierto eso? ¿Verdad que sí? A mí, cualquier cosita, no, Jesus, why did I do that? ¿Por qué hice eso? Y el punto es que, cuando, y yo tenía la costumbre de pedirle a Dios, God, give me another chance. Tal vez algunos dicen, give me another chance. Déjame decirlo en inglés. Give me another chance. ¿Y qué es lo que estábamos diciendo? Give me another chance so I can make it up to you. The fact is, you cannot make up anything. ¿Verdad? Le decíamos, lo voy a decir en español. Señor, lo voy a decir como los pochos dicen, ¿verdad? Los chicanos, dame otra chance.
Todos hablamos así, ¿verdad? Dame otra chance. Dame otra oportunidad. Fíjate que David no pidió por otra oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que había muchas maneras. Que él no necesitaba otra oportunidad. Se ha hecho, ¿verdad, Marco? Se ha hecho famoso una predicación por un famoso predicador. Parece que ya pasó para estar con el Señor. Que the God of the second chance. Really. El Dios de la segunda oportunidad. ¿Estás serio? El Dios que yo conozco me ha dado oportunidades casi todos los días de mi vida. Él no pidió por eso. Él pidió, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Cuando él descubrió que soy malo de nacimiento, pecador me concibió. Crea en mí, oh Dios. No sé si tienes ese versículo, mija. No sé si está ahí, pero léalo conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Para un momentito. Fíjate esa palabra crea, crear. Solo Dios. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo David? Está diciendo, yo no me puedo salvar. Necesito el poder creativo, el poder de Dios. Ese creador que dijo, ¿verdad? Que crió los cielos y la tierra. Ese Dios que su espíritu, dice la Biblia, que estaba moviéndose por la superficie del mar. Y cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que de la nada creó algo bueno. Ese mismo, ¿qué es lo que estaba pidiendo David? Señor, necesito que tú seas el creador en mi vida y me des un nuevo corazón. Ay, como quisiera tomar más tiempo con esto, pero no puedo. David reconoce que es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Y eso es lo que Dios promete hacer en tu vida. Cristo dijo que tú puedes experimentar cuando tú llegas a confiar que su muerte pagó por tus pecados. La Biblia dice que Él pone en ti un nuevo espíritu, naces de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia dice, ¿verdad? Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Me imagino que algunos de ustedes podrían pensar y estar diciendo en sí mismo, bueno, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. ¿Cómo puedo estar seguro? Y hay gente que me ha dicho, lo que Dios hizo por David, no está garantizado que Dios lo haría por ti. Eso tiene que ser una de las más grandes mentiras. Mira, Dios es un Dios justo. ¿Amén? ¿Y qué significa que Él es justo? Que Él trata a todos por igual. Esta semana pasada estaba escuchando la entrevista con el candidato para la Corte Suprema. Tal vez no muchos. A mí me interesa mucho ver eso. Y lo estaban entrevistando. Y la razón que estoy diciendo, porque una de las cosas que le preguntaron, que él mencionó, fue lo que se llama en el juicio precedencia. Espero que lo haya dicho bien. Precedence. Precedencia es básicamente esto, que cuando la corte hace una decisión por alguien, esa decisión tiene que ser aplicada a todas las personas por el resto de la historia. ¿Están conmigo? Y hasta cierto punto, cuando llegue al cielo, déjame decirle como lo dice poéticamente, cuando llegue a las puertas de Perla y esté el apóstol Pedro, quizá ahí pregunta, no va a estar el apóstol Pedro, cuando llegue al cielo va a estar Jesucristo. Pero si Cristo me pregunta, ¿y por qué te debo de dejar entrar a ti al cielo? Una de las cosas que pudiera decir, yo creo que la principal sería esto. Ese hombre que está a tu derecha, tu hijo Jesús, Él pagó por mi cuenta. Él pagó por todos mis pecados. Sus últimas palabras en la cruz eran, pagado totalmente, consumado es. Así que Él pagó por mi cuenta. Y si tú me cobras otra vez, entonces tú serías un Dios injusto. Pero tal vez mi segundo argumento
sería, ¿ves tu consentido que es casi el número 10 que está atrás de ti? El rey David, tú lo perdonaste a él. Así que, ¿verdad? Tú eres un Dios justo. ¿Están conmigo? Es lo que estoy diciendo, ¿eh? Anyway. Tal vez algunos estarán pensando, ¿estará Dios dispuesto a perdonarme a mí? Fíjate que en este salmo, ya estoy terminando de veras, solo una vez David le ruega a Dios que no, todos digan no le haga algo. Una vez le pide, te ruego que no me hagas esto. Hazme lo que quieras por el pecado que he cometido, pero no hagas esto. Dice David en el verso 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Podré, en otras palabras, vivir sin muchas cosas, pero no puedo vivir sin tu presencia. Fíjate lo que está diciendo aquí. David no está diciendo, devuélveme el Espíritu. Él todavía era salvo. Lo que está diciendo es, no quites tu Espíritu de mí. No quites tu presencia. No me abandonas. Y Dios jamás se removió de su vida, jamás lo abandonó. ¿Sabes por qué? Porque la cosa que David rogó a Dios que no le hiciera, se lo hizo a su Hijo Jesucristo. ¿Qué eran las últimas palabras de Cristo a las 3 de la tarde después de ser crucificado por 6 horas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado? Porque Él estaba pagando. Es más, la Biblia dice que Dios lo trató, el Padre lo trató como un pecador. Y en ese último momento que Cristo estaba en la cruz, ¿verdad? Él se sintió completamente abandonado por Dios. Algo que tú y yo nunca hemos sentido y espero que no lo sientas. Un gran teólogo dijo, ese fue el grito y es la única vez que Cristo gritó. Cristo no gritó cuando lo estaban, ¿verdad?, azotando, no gritó cuando le pusieron la espina, no gritó cuando traspasaron los clavos por sus manos, pero ahí en el último minuto gritó y dijo, ¿por qué me has abandonado? Un teólogo llamó el grito de los condenados. Pero si tú hoy pones tu confianza en Cristo, ¿verdad? Cristo fue abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados. ¿Están conmigo? ¿Qué son las últimas palabras que Cristo nos dice y dice a los discípulos? Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Ahorita me acordé de una historia, y ustedes tal vez esa historia de que un hombre parece que tuvo un sueño, algo por el estilo, y él y Jesucristo estaban andando por la playa, por la arena, y podían ver 2 pares de huellas, ¿verdad? Pero él dice, pero Señor, yo me fijé que muchas veces había solamente una huella, ¿verdad? Como una persona andando. Y me abandonaste. Y Cristo dice, no te abandoné. En esos momentos yo te cargué. Amén. Te cargué. ¿Sabes por qué vamos a llegar al cielo? Porque tenemos un gran y glorioso pastor que he dicho, yo no voy a perder ni una sola oveja. Póngase de pie, vamos a orar.